Bueno, yo comencé a estudiar informática en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, que yo comencé a ver BASIC y todos esos lenguajes que se utilizaban antes. Y luego, cuando paso a estadística, mención informática, que es mi profesión. Parte esencial de lo que es la ciencia de datos, ¿verdad? La nueva era que estamos viviendo, es la estadística, ¿verdad? No podríamos hablar de ciencia de datos sin esta función vital como la estadística. Por eso, en esta oportunidad, tenemos el privilegio de contar con la participación de Aura Madera. Aura Madera es coordinadora de estadística del Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Una institución gubernamental aquí en Dominicana, y ella va a compartir con nosotros su experiencia en parte de relacionado a esto de la ciencia de los datos y el área, ¿verdad?, que le atañe, que es la estadística. ¿Cómo estás, Alba? Bien, gracias. Qué bueno que estás con ¿Y tú? nosotros. Ahora, ¿Todo ¿en bien? qué área directamente trabajas con los datos? Si puedes explicarnos, por favor, cómo se relaciona la coordinación de estadística con esto que estamos viviendo de la ciencia de datos y los datos en sentido general. Bueno, en el área donde trabajo, que es la Dirección de Análisis Económico, desde ahí, o sea, nosotros hacemos todo tipo, hacemos levantamientos, también estamos organizando lo que es los datos del ministerio y también así tenemos que recoger informaciones del sector, tanto de la industria como el comercio y la MIPIMES, que es lo que le atañe al Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Entonces, nosotros tanto levantamos información como tenemos que procesarla y llevarla a la última etapa, donde es los informes para la toma de decisiones. Excelente. Muy bien, mucho trabajo. Y cuando iniciaste en tus inicios, ¿cuál fue el primer lenguaje de programación o sistema que aprendiste en esta área? Bueno, yo comencé a estudiar informática en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea, que yo comencé a ver BASIC y todos esos lenguajes que se utilizaban antes. Y luego, cuando paso a estadística, mención informática, que es mi profesión, entonces ahí comienzo a ver más el tema de lo que es el manejo de datos, porque ya dentro de lo que es informática, ya veía SQL y esa herramienta que se utilizaban para manejo de base de datos principalmente, pero por las ribitas se podría decir. Entonces, luego que entro a estadística, comienzo a conocer SPSS, Stata y ese tipo de herramientas. Wow, qué bien, SPS. ¿Esto fue más o menos alrededor de qué tiempo? ¿Qué año? ¿Cuántos años? Bueno, ya hace unos añitos, aproximadamente 10 años, sí. 10 años. Pero esta es la base, ¿verdad? Y es como conocemos SPSS y Stata es básicamente la base, igual relacionado a Excel, de todo lo del desarrollo que conocemos hoy día, ¿verdad que sí? Claro, o sea, el SPSS incluso es una herramienta muy utilizada para base de datos y para manejo de datos estadísticos, especialmente para datos de encuesta. Pero también de ahí vienen otras herramientas, o sea, como esa es pagada, pero vienen otras herramientas como R, que es de licencia libre, y ahí entonces comenzamos a ver, y así es, de que luego viene Python, o sea, y comenzamos a ver un sinnúmero de herramientas de licencia libre que dan muchas facilidades,
claro está, un ejemplo dentro de lo que es las instituciones como la que yo pertenezco, no es tan sencillo entrar en esa área de la licencia libre, sino herramientas como SPSS, como Tableau, que es con licencia, como Power BI. O sea, esas herramientas se utilizan más por ser el tipo de institución que es. Exacto. Ah, ok. Al ser el tipo de licencia, pues da mayor facilidad. Y me imagino que tiene algún favorito, ya sea proceso, sea lenguaje de programación, sea sistema. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciencia de datos, del trabajo, del día a día? ¿Qué es lo que más te gusta hacer o te ha gustado hacer en algún momento? Bueno, a mí me encanta lo que es el levantamiento de los datos como estadística al fin, o sea, todo el proceso de llevar, hacer una encuesta, toda esa parte, pero lo que es el levantamiento y la parte de la facilidad que dan estas herramientas de ciencia de los datos es que esos datos se puedan visualizar, se puedan tratar de forma sencilla, porque las complicaciones principalmente cuando manejamos encuestas que son muy grandes, por ejemplo, que pasen de 2.500 encuestas, ya ahí el manejo de los datos se vuelve más complicado. Entonces, yo no tengo favorito. Todo depende de las necesidades que haya. O sea, porque hay veces que con cosas muy simples se puede resolver a cualquier problema. Por eso no tengo favoritos, porque hay cosas que se pueden resolver con SPSS, que se pueden resolver con Python, o se pueden resolver con R, pero también hay otras herramientas que uno ha ido conociendo que manejan también estos lenguajes. O sea, que decir favorito depende el trabajo que se haga. Y todo depende también de lo que solicite el cliente. Porque de lo que se quiera en el momento y la herramienta que se tenga en el momento. Exacto. Lo que se tenga a mano, lo que se requiera y también la facilidad de que tenga el cliente para introducir esa herramienta en su empresa o en su negocio. Aunque yo no trabaje con negocio, pero yo, o sea, veo todo el que solicita una encuesta allá al ministerio como un cliente. Exacto, ¿verdad? Porque es tu área de trabajo y hay que verlo así. Excelente, muy bien. Y en este mismo ámbito, ¿verdad? Vemos ya que va a depender de la herramienta o de la circunstancia, pero ¿qué es lo que más difícil se te hace afrontar quizá en el día a día o en un periodo? Porque tú dices, wow, me toca hacer esto ahora. Bueno, la parte más difícil, yo entiendo que en todo lo que es el proceso de datos, es la limpieza de los datos. Exacto. O sea, la limpieza de los datos, yo creo que esa es la parte más complicada porque nosotros tenemos que hacer esa limpieza y que los datos queden presentables para entonces que otra persona lo pueda manejar. Porque hay personas que entienden que el proceso de un ejemplo, levantar la información, luego que esa información se procesa, pero luego que esa información está en una base de datos, hay que limpiarla. Y luego entonces que se limpia la información es que se puede tratar. Hasta entonces el dato no es válido y esa es la parte más complicada. O sea, lo que toma más tiempo porque hay que revisar detalladamente cada etapa, cada proceso. O sea, si esa variable es acorde a lo que se anda buscando, si se introdujo una variable correcta, si el dato que está
es adecuado a esa variable. O sea, son muchas cosas que se llevan en ese proceso de limpieza de datos. Wow, es mucho, ¿verdad que sí? Vemos en un aspecto como menciona que te gusta el levantamiento, o es la parte ya cuando vas a hacer la encuesta. Y aquí la limpieza de datos, o sea, tenemos los dos antagonistas, por decirlo de una forma, pero es parte del proceso y sabemos de todo el expertise que se necesita para poder llegar al resultado, que es lo que se busca. Y sabemos que lo hacen correctamente y muy bien. Y en todo el proceso, quizá, ¿verdad? Más de 10 años, ya como mencionaste, estudiando, aprendiendo, ¿cuál ha sido el proyecto del cual has aprendido más? El que tú dices, Bueno, esta fue eh, mi universidad, mi escuela. yo digo que el proyecto que yo más he aprendido es el Monitor Global de Emprendimiento. Nosotros lo levantamos desde el ministerio. Eso es una encuesta global, se le conoce como GEM, Global Entrepreneurs Monitor. Es una encuesta internacional y es una encuesta de hogares. Y esta encuesta, o sea, hacer una encuesta de hogares, necesita cartografía, necesita todo el tema de manejo de mapas y de todo el territorio nacional, porque es representativa a nivel nacional. El monitor lleva un tipo de muestra muy específica. Entonces, seleccionar la persona que cumple año próximamente en el hogar, seleccionado. Entonces, para esto, para el país se utilizó una muestra distinta. O sea, se entrevistó todas las personas de 18 a 64 años que estuvieran en el hogar. Luego había que seleccionar de esas la que solicitaba el equipo internacional, que era la que cumplía año próximamente. O sea que había que también solicitarle la fecha de cumpleaños a la persona en la encuesta y luego entonces limpiar, hacerle esa limpieza de data, dividiendo esas dos muestras, luego que estaba todo. O sea que esa experiencia, porque es un trabajo de los más grandes que he tenido y también o sea, es un monstruo, porque es a nivel nacional y manejar todo el personal de una encuesta no es tampoco sencillo. Entonces, entiendo que ese proyecto fue el que se puede decir que destapó totalmente mi capacidad. Qué bien. Y menciona que fue amplio o es grande. ¿Cómo qué tiempo duró, más o menos? 3 meses. Uepa. O sea, 3 meses en levantamiento. Ya la parte de procesamiento de datos y demás, eso también conllevó aproximadamente 5 meses. Wow, qué bien, qué bien. Realmente fue o ha sido muy amena la conversación y se aprende mucho de esto del punto de vista estadístico de la ciencia de datos y realmente sé que va a ser de mucha ayuda para la comunidad de datos, este aporte de parte tuyo, Aura. Muy agradecido estamos, ¿verdad?, por compartir con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad, Aura. Gracias a ti por la oportunidad y espero que sí, que tanto el aporte sea para la comunidad, porque la estadística, o sea, es parte total de la ciencia de los datos, o sea, va de la mano totalmente, y por eso yo decidí incursionar en esta área de la estadística, se puede decir. O sea, que espero tanto gracias por el apoyo de ustedes hacia mí, y espero estar totalmente a la disposición cuando me necesite. Muchas gracias.
Muchas gracias.